la sección Patrimonio, el espacio gracias al cual damos los mejores paseos por Córdoba, por todas las Córdobas. Tenemos con nosotros a Paco Muñoz. Paco, bienvenido. Buenas tardes. Siempre de verdad es un privilegio poder hacerlo en tu compañía, poder seguir tu paso, ese rastro y esa pasión por esta ciudad en la que naciste, ¿no? De la que estás cada día más enamorado, ¿no? Efectivamente. Y por eso nos ofreces esos sabrosos vericuetos. Uno de tus lectores de tu blog Notas Cordobesas decía que le placía sobremanera esta dedicación a los lugares por los que solemos pasar sin reparar en nada. Yo creo que esta es la clave de tu trabajo. Sí, es cierto, muchas veces no valoramos lo que tenemos al lado, le damos importancia a otras cosas más lejanas o a otras cosas que creemos que son más importantes, y sin embargo ahí al lado tenemos curiosidades y cosas muy hermosas que merecen la pena pararse en ellas. Y hoy vamos a pararnos en el Patio de los Naranjos, en unas columnas miliarias que hay 4 en la pared norte de la mezquita, en el Patio de los Naranjos, 2 en la Puerta de las Palmas o el Arco de Bendiciones, otra cercana a la Puerta de Deanes y la otra cercana a la Puerta de las Bodas o la de Santa Catalina. Pero buscando, cuando me llamó la atención para hacer una entrada en el blog sobre los miliarios, pues empecé a rebuscar por un sitio y otro y me encontré, como siempre, textos de Antonio Pons, el viajero del siglo XVIII, que por encargo del ministro de Hacienda, Campomanes, hizo un recorrido por España para comprobar los bienes de la Compañía de Jesús, que habían sido expulsados en aquel tiempo, y esto le dio para 17 volúmenes, y en uno de los tomos, habla de Córdoba. Y es una verdadera delicia leer esos textos del siglo XVII dedicados a la ciudad donde vive, y como tú has dicho, está uno enamorado de ella, y es lo mismo en todas las épocas. Cuando lees esos textos, dice, son las mismas alteraciones de las cosas, la destrucción de otras, la realidad de muchas, las curiosidades que conoce y otras que se comparten, y que, bueno, y que este hombre las menciona. Paco, fíjate... Perdona, perdón. decía ahí, como decías, hay un continuum. Para los espectadores que no sepan lo que son los miliarios, seguridad, prosperidad, riqueza, ¿qué introducción pequeña podemos hacer? Bueno, un miliario es una columna a modo de poste kilométrico que refleja en un texto una determinada cuestión. Y que se ubicaban además en lugares muy significativos. Casi siempre en una ruta importante y señalizaban un determinado concepto concreto, ¿no? Estos que nos ocupan, porque vamos a hablar de estos 4 y luego vamos a mencionar 2 más. Estos que nos ocupan, bueno, decía, están en el Patio de los Naranjos, estos 4, 2 de ellos se encuentran cuando se hace el crucero de la catedral, aparecen 2 de ellos, otro aparece cerca del puente de Rabanales, en el cortijo de Rabanales, y el otro no he localizado el punto exacto donde aparece. Antes de esto quería manifestar lo curioso de los textos que Antonio Pons hace sobre determinadas cuestiones. Es una mina, descubre muchos... Algunas cosas muy curiosas. Habla de... Lo voy a leer porque para no equivocarnos. Habla del crucifijo famoso del cautivo que hablábamos en aquella ocasión, pero además habla en unos términos muy concretos y dice: en estas columnas hay grabado un crucifijo pequeño, que dicen fue hecho con las uñas por un esclavo cristiano estando amarrado a ellas las manos atrás. Y lo más extraño es la lápida puesta en la pared y un dístico en la misma columna sobre el asunto, donde está escrita la historieja. O sea, le dice historieja, le quita importancia, ¿no? Dicen, se extraña de la lápida de la pared y sobre todo lo tacha de historieja. Bien, una de las particularidades de este templo, dice, es la de quedarse dentro de él 2 grandes perros guardando por la noche. Esto es una curiosidad, o sea, 2 perros que se quedaban dentro de la catedral, sueltos por la noche para guardarla, porque
Parece ser que en principio del siglo en el que él estaba, robaron joyas que tenía la imagen de Nuestra Señora de Villaviciosa en su retablo. Y dice también otra cosa que es muy curiosa, que yo me acuerdo de ello de mi infancia. Dice: la última vez que he estado en Córdoba fue en Semana Santa y pude ver armado el monumento. Yo no sé si tú conocerás a lo que se refiere. El monumento era una enorme estructura que montaban casi siempre en la nave de la capilla de Villaviciosa, la primitiva catedral, y lo montaban, era una estructura de madera con unas columnas. Aquí dice que su obra era de Juan de Alfaro, su planta es cuadrada y su decoración de 6 pilastras y 4 columnas. Cuando montaban el monumento se sucedía una cosa: en las galerías laterales del patio de los Naranjos montaban unas estructuras para que con unas varas de mimbre, unas varas o de acebuche, vareaban las esteras, o sea, los colganderos que tenía el monumento a su alrededor, porque de un año para otro tenían polvo como para acabar con todo lo que hubiera. Entonces le quitaban el polvo vareándolas. Eso se oía en todo el barrio. En todo el barrio se oía el vareo de estos. Luego dice, tiene este gran templo 16 puertas, pero las más están cerradas. En una de las principales, la que pertenece al patio de los Naranjos, hay en los lados del ingreso 2 columnas miliarias muy celebradas, que han dado en discurrir por los anticuarios. Este tema es curioso porque aquí continúa diciendo que estas columnas se encontraron sepultadas en 1532, donde ahora es el crucero de la catedral, son de mármol y señalan el número de millas que había desde allí a Cádiz. Esto es, desde el templo de Jano a Augusto, que se supone estuviese en Córdoba junto al Betis, en el mismo sitio donde está la catedral. Esto era un criterio de esa época. Lástima que no esté aquí nuestro erudito amigo Monterroso, porque de cualquier cosa de esta, acuérdate la maravilloso que fue de una inscripción, de una mediana inscripción en una lápida, sacó una historia interesantísima, ¿no? Dice, el tema que se refiere es que ellos estimaban que el templo de Jano estaba en la catedral, pero después, posteriores investigaciones, lo han situado en Linares, o por la parte de Linares, ¿no? Dice, habla ya aquí de que el templo lo erigen para adular a Octaviano Augusto, etcétera, etcétera. Hay otras cosas notables en estas 2 columnas miliarias y que son haber reparado los 2 emperadores que ya en ellas se nombran, son una de Augusto, otra de Tiberio, otra de Calígula y otra que lo dudo, de Caracalla, la más moderna. Y entonces dice que lo que dicen las columnas era lo que habían hecho de la vía Augusta. Entonces había una inscripción que era una T al revés. Y la T al revés la interpretan, un licenciado Franco que se llamaba, la interpreta como 100. Como una L duplicada. Como una L duplicada, o sea, la L es 50 y al prolongar la pata de abajo, la parte de abajo ya es una T invertida y eso era 100, ¿no? Eso les costó trabajo hasta descubrir esa cuestión. Y dice, fíjate que lo más curioso también es que en 1730 se renuevan las letras de dichas columnas miliarias. Y dice Ruano, el padre Ruano, que en la de Augusto, están en las 2, se añadió por ignorancia una palabra, una frase que decía «Ot anno natus Christus», el año que nació Jesucristo. Y si tú vas allí, ves que a posteriori de la inscripción que pone el texto en la columna de Augusto, pues dice debajo el año que nació Cristo. Eso lo han puesto a posteriori, ¿no? La columna de la Puerta de las Palmas, una de ellas, la de Augusto fue del 27 a.C. al 14, efectivamente, en el año que dicen que nació Jesucristo. Pero el viajero, este personaje, el ilustrado viajero Pons, se queja, ¿no? Se queja del contraste, ¿no? Del contraste esa intervención. De haber intervenido en un... Claro. Bueno, esa intervención la podemos criticar lo mismo que clavar un cuadro
de una extraordinaria mujer como es la Madre Teresa de Calcuta en los muros de la mezquita como ha estado clavado, ¿no? Que por menos, ya sabes tú, que por un grafiti en la Alhambra le iban a meter a un tema judicial gordo. La columna de Augusto dice en latín abaete et iano Augusto ad oceanum, y luego pone la L, o sea, la LXX22. Sí, de hecho tiene una codificación... 122 millas, es lo que dice. Convencional, ¿no? Se suele repetir siempre la misma frase. Pero dice, bueno, no, en función de la distancia desde ahí a esa... Sí, no, me refiero al texto. Sí, los textos esencia, son... lo de la restauración, este concepto Sí, de los la textos, procedencia, en este caso parentesco. dice, desde el Betis y el Jano Augusto hasta el océano. Eso es lo que dice la... Claro, hablamos de la Vía Augusta. Exactamente. Nada menos. Y la Vía Augusta determinan, yo me estoy metiendo en unas profundidades enormes y luego Monterroso nos puede llamar la atención a más de uno. Digo, porque es que no es uno un experto en esto, pero la Vía Augusta la determina otra lápida que se encuentran cerca de la Carlota, que decía, Viam Augustam ad iano ad oceanum referir pontes fecit vetere restituit. Decía, rehizo la Vía Augusta desde el Jano hasta el océano, construyó puentes y restauró los viejos. Y luego lo confirman en una serie de vasos de plata que se llaman los vasos de Vicarello, que es una ciudad que hay a 30 kilómetros de Roma, donde aparecen esos vasos y ahí refleja... Una ciudad termal, además. Una ciudad termal, efectivamente, Bagniti y Vicarello. Y ahí es donde ya se comprueba que la Vía Augusta era la vía que va desde Cádiz hasta el templo de Jano en este caso, y que paralela al Betis, que creo que la cruza exclusivamente por Córdoba. Digo, va por la margen izquierda y luego cruza Córdoba a la margen derecha y ya continúa por la margen derecha. Porque se orienta en paralelo al río esta Vía Augusta que unía... En fin, que unía Roma con Gades, evidentemente, que luego después el trazado de las carreteras nacionales, por ejemplo, la Nacional Cuarta tiene gran parte de la Vía Augusta. Enrique Romero de Torres resulta de que descubre, Enrique Romero de Torres era otro erudito, y en el 1876 dice que se halló un precioso miliario que lo registra Upner bajo un número determinado en el suplemento de su gran colección epigráfica. Y dice que debió este miliario erigirse junto al puente de Rabanales. Este es el que figura cerca de la Puerta de los Deanes, o no a mucha distancia de él. Es del año 39 de Jesucristo, imperando Calígula, por eso determinan que el emperador cabía. Y señala el trayecto de 62 millas contadas desde el Arco de Jano a Augusto, cuya situación a punto fijo se ignora. O sea, ya no sabían aquí, ya no es lo mismo que Pons, sino que ya no sabían con exactitud dónde estaba el templo de Jano, ya tenían la duda de que no fuera el templo en la mezquita, ¿no? Y será fácil de determinar aproximadamente, andando el tiempo con el auxilio de otros miliarios que se descubran y con la luz de los datos que ya poseemos. Bartolomé Sánchez de Feria en la Palestra Sagrada cita como templo de Jano la mezquita, pero lo cita con los conocimientos que tenían en aquella época. Luego, a posteriori, parece ser que el Arco de Jano, famoso, lo sitúan en Cástulo, lo que es Linares, y que de ahí a Cádiz había 282 millas, mil y algo hasta 1842 de Cádiz a Roma. Estos no deja de ser una curiosidad, porque cualquier persona que va al Patio de los Naranjos ve allí 4 columnas, con un capitel arriba que no tiene por qué tener el miliario un capitel arriba. Los capiteles se los han puesto porque no sé, por gusto. No tiene, el miliario es una columna, un poste kilométrico prácticamente. O sea, la similitud es con el poste kilométrico. Pero otro miliario que importante es uno que está en la calle Encarnación, en la esquina que configura la calle Rey Heredia con la calle Encarnación, en el convento de la Encarnación, frente de la ermita del Caballero de Gracia. Y este resulta de que habla de la construcción del teatro, del teatro que ahora está en los bajos del Museo Arqueológico y que lo podemos visitar, y además está muy bonito, aquello es que merece la pena verlo, ¿no? Este miliario
Bueno, en aquella época, como ahora, el altruismo, entre comillas, o el hervejetismo, para conseguir el favor del Estado, era muy importante. Si tú, hay cosas actuales conocidas muy similares. Si tú vas a Fuengirola o a Torremolinos, pues ves una avenida que tiene el nombre de un evergeta actual, cordobés, y una plaza en Torremolinos, con un San Rafael que, según dice Vox Populi, es la cara del famoso evergeta cordobés también. Por tanto, no cambian los tiempos. Estamos hablando de este miliario que está en la calle Encarnación, esquina con Rey Heredia, que detrás de él hay una historia muy interesante que me contó un buen amigo, arqueólogo, que se llama Jerónimo Sánchez, y yo no la conocía. Este miliario habla de una de las grandes familias de Córdoba, que eran los Marios, que tenían la concesión de las minas de Cerro Muriano. Bueno, y Cerro Muriano parece que se llama, viene de los Montes de Mario. O sea, fíjate en la importancia de esta familia. Esta familia colaboró en la construcción de este teatro, un teatro que lo hacen en el siglo I, un teatro importantísimo, que luego después un terremoto lo lleva a la ruina y que al final desaparece en el siglo III. Hasta el siglo III estuvo funcionando. Mario era una familia muy importante, cordobesa, junto con los Arneos, con los Marcelos, con los Persini, y este le estaba haciendo ya la competencia en cuestión de poder al emperador, a Tiberio. Entonces había llegado tal su poder que el otro ya le estaba envidiando y le estaba diciendo: no me interesa el poder de Mario. Mario tenía una hija que era vestal, que era una sacerdotisa. Las sacerdotisas vestales tenían que estar 30 años al servicio de la diosa del hogar. 10 años eran en preparación, 10 años en servicio y otros 10 años digamos, enseñando a las demás. Y le acusan, una primera acusación, le acusan de que había tenido relaciones sexuales con su hija, que era una sacerdotisa vestal. Eso era un crimen tremendo. Aparte del incesto, sabemos cómo procedía Tiberio. Aparte del incesto, ya era el problema de la sacerdotisa. Entonces, como quiere jugar su baza de no aparecer de no parecer como que era el conspirador el que le había creado el conflicto, trata de defenderlo y lo perdona al final. Primer asalto y lo perdona, pero en el segundo ya lo declaran culpable. Entonces, ya antes había hecho una ley para que las propiedades de los acusados de tal y que cual pasasen ya no al Senado, sino a la fortuna directa del emperador. O sea, que esto no hay nada nuevo bajo el sol. Y al final, pues lo declaran culpable y lo despeñan por la famosa roca Tarpeya, que era donde se ejecutaban la gente. Y a la hija, como era una vestal y no se podía derramar la sangre de las vestales, pues entonces la ahogan. Y al final, la fortuna pasa al emperador, no al Senado, sino al emperador. Al final, la conspiración tiene la finalidad la finalidad que han tenido otras instituciones cuando denunciaban y culpabilizaban a una persona. No sé, estoy pensando en la Inquisición, que la propiedad pasaba al mismo que te había denunciado, no al que te había denunciado, sino al que te había... Y aquí en este contexto hay que decir que aún así estábamos en el principio de ese oscurecimiento y de esa gran decadencia, ¿no? del imperio. Estamos en el siglo I. Tiberio lo puso ya complicado, pero los que le siguieron claro, fueron más. peor y peor y peor. Todas estas cosas se las podíamos preguntar, vuelvo a repetir. Sí, de esto alguna vez hemos hablado también con Monterroso de este Alberto. tema, ¿no? Y era horroroso, ¿verdad? Era horroroso por muchas leyes, por mucha parafernalia que tuvieras, por mucho todo lo que tuvieras. Al final era todo exactamente igual, ¿no? Sí. Y luego hay otro, en este caso este miliario conmemora simplemente un acontecimiento, la colaboración del Mario en la construcción del teatro, y hay otro miliario que en este caso se instala en la explanada del Alcázar, que lo regala, no lo regala, sino lo distribuye en la ruta bético-romana,
que es una organización, digamos, de patrimonio y turística que tiene la sede en Carmona, por lo menos lo tenía en Carmona hace unos años, cuando yo estuve en turismo, y colaboramos porque yo colaboré en tratar de puntualizar dónde se instalaba el miliario. Consideramos que ese punto era el más idóneo para ese miliario romano por la señalización de la ruta bética. Además pone un panel allí en el Campo Santo de los Mártires, en la explanada del Alcázar, de lo que se refiere el miliario, porque es la ruta bética romana. O sea, hay una serie de ciudades que tienen un pasado importante romano que configuran esa, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, digamos una asociación de ciudades, como puede ser las ciudades patrimonio, como puede ser cualquiera de ellas, o la ruta de ciudades en las que tengan sinagogas, de ruta del mundo judío. Hablamos de estos recordatorios, de estos miliarios que indicaban las millas de distancia, los milia passus, como hemos dicho antes, y que a pesar de que puedan pasarnos como tantas cosas, ¿verdad?, desapercibidos en el día a día, por ejemplo, esos que nos encontramos en la mezquita son esenciales para explicar incluso el complejísimo proceso de romanización, ¿no?, de la ciudad en concreto de Córdoba. Claro, yo creo, en total me parece que en la ruta, he leído por algún sitio que se descubren unos 40 y sí, algo. hay aproximadamente unos 40. Y entonces esos 40 te van determinando, te van diciendo, yo creo que en el fondo llegaba el emperador y decía, he reparado este tramo. Bueno, eso lo estamos viendo ahora en las carreteras. En las carreteras te ponen un monolito y te dicen, desde aquí hasta aquí la inauguró fulano, y desde aquí hasta aquí lo inauguró sultano. No ha cambiado nada, es que prácticamente es lo mismo, ¿no? De todas maneras, no deja de ser la epigrafía de esa época, es fundamental para el conocimiento. El otro día estuve en una conferencia que la dio Murillo, de la Gerencia de Urbanismo, sobre el anfiteatro de Córdoba, y hay varias teorías de dónde estaba ubicado, y por las distintas epigrafías funerarias se van aproximando a un lugar concreto donde se suponía que está, y luego las excavaciones de la escuela de veterinaria, luego después la facultad, pues empiezan a salir unos muros y entonces se descubre, empiezan a elucubrar sobre ese tema, y posteriormente en otra obra, Esquina Medina Zahara, sale otros muros con la curvatura similar, y entonces ya se puede precisar que era el famoso anfiteatro que desaparecido. Había otra teoría de Ventura, un arqueólogo muy importante, y que situaba el anfiteatro en la parte de la calle Cabeza, debajo del teatro, por una fosilización que tiene la calle Cabeza curva, y entonces consideraba que ahí había encajado el anfiteatro, y que la fosilización de esa calle correspondía, pero no hay seguridad en ello cuando ya ha salido en otro sitio, so pena que hubiera dos, ¿no? Y algunas ciudades perfectamente se ve el anfiteatro donde ha estado, porque luego después encima de ella se han quedado el viario actual que tenemos, ¿no? Cualquier cosa es importantísima. Es verdad que cuando el viaje de Pons tienen un detalle en cuanto a, o Bartolomé Sánchez de Feria considera que el templo de Jano era el templo romano que había antes de la Basílica de San Vicente, y luego antes de la mezquita, y luego posteriormente la catedral cristiana, pero luego posteriores investigadores van descubriendo que las cosas no son como en principio parecen, sino que hacen estudios posteriores que determinan que el templo de Jano está en otra distancia distinta, y bueno, pues, y además en esta ruta, si viera la cantidad de puentes de categoría para un simple arroyo rabanales, por ejemplo, hay un puente de una categoría increíble simplemente para un arroyo. Y esa era, en realidad, la gran vía, la vía Augusta, ruta importante de aquella época, ¿no?
Hablamos de un tema que daría, ¿verdad, Paco? Para, sí, pero semanas y semanas. Pero erudito porque, en la materia, ¿no? Bueno, hemos hablado, ¿verdad? Hemos sí, comentado en un plano muy coloquial. algunos detalles. Está bien que nos acerquemos y que en ese camino tomemos conciencia también de la necesidad de conservar estas pequeñas joyas arqueológicas. Es cierto. Y esa conservación, bueno, pues a lo mejor esos miliarios no estarían ahí sino, como dijimos en una ocasión, que no, si no la Iglesia católica, o sea, en este caso no se hubiera hecho cargo de esta historia, a lo mejor estarían en el museo, pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como el que habla de Nerón, precisamente, que se encontraba en el polígono de la Torrecilla. Ese era otro, efectivamente. Un estudio del año 92 exactamente nos habla precisamente de este nuevo miliario que actualmente, como bien dices, pues está en el Museo Arqueológico de Córdoba. Había otro museo, Villaceballos, que era otro personaje importante, y sobre todo la familia Romero de Torres. La familia Romero de Torres hizo una labor... Sí, antes lo comentabas, hablabas de Enrique y sí. efectivamente aquí cuando nos visitó, bueno, tanto Mercedes Valverde como Fuensanta García de la Torre incidían mucho en esto, ¿no? En que hay que poner en valor el gran legado que deja esta familia. Su padre Toda fue la familia. Una gran preocupación por la ciudad, una gran preocupación por la conservación, una lucha por que no derribaran determinados edificios que eran muy importantes para él, y bueno, luego los hijos, en este caso Enrique, pues fue un puntal importante. No creo que se llamaba la organización la Comisión de Monumentos, cualquier cosa que se descubría la databan. Yo he visto algunos escritos en los que los dibujos, posiblemente habremos visto algunos proyectados del dibujo de Borja Pavón y un tal Sierra, que eran los que hacían el dibujo, hacían el levantamiento y luego los textos y se lo mandaban a la Comisión de Monumentos, y está todo datado, y la labor que han hecho. Ahora tenemos aquí, efectivamente, ese dibujo de Borja Pavón y el texto, todos los detalles, y se lo mandaban efectivamente no creo a un organismo estatal ya directamente, pero lo que tú has dicho, la labor que Enrique Romero de Torres, su padre y una serie de gente de esa época han hecho, que sí, que no estaba estricto lo que a posteriori se va descubriendo, pero bueno, el punto de partida está ahí, y sobre todo la conservación de detalles. Y lo curioso que llama la atención es que al miliario después le han grabado, este fue el año de Jesucristo. Bueno, pues muy bien, pues ya está. No hay que tampoco poner el grito en el cielo, ¿no? En este caso, porque no deja de ser una época en la que, bueno, pues no estaba tan arraigado el tema de la conservación como lo tenemos ahora, y bueno, mira, hasta hace poco el puente califal del camino de servicio de los Nogales, el camino de Medina Zahara, se lo llevaron piedra a piedra uno porque quería hacer una cerca, y eso era una cosa que ocurría con notable frecuencia. Y lo que está sucediendo y sigue sucediendo en Ategua, sí, por ejemplo. Sí, ¿no? bueno, pero en el fondo, en esa época, el material de acarreo, ya sabes que cuando hemos hablado de la mezquita, de las tres primeras fases, las columnas son cada una distinta, los capiteles son distintos, la altura, todo distinto. ¿Por qué? Porque eran de acarreo de otra obra, era la utilización, era una forma de reciclar materiales, en el fondo, y de no tener que gastar más cuando los tenías de un templo, de una casa, de un palacio, de lo que fuera, y entonces lo utilizaban, ¿no? Y en este caso, pues ha seguido lo mismo. Lo que pasa es que ahora ya está mucho más arraigado el sentimiento de la protección, y el puente, en este caso de los Nogales, se recuperaron las piedras y se volvió a remontar. Pero bueno, estuve el miércoles pasado dando un paseo. Estuve primero en las canteras de la Albaida. Las canteras de la Albaida, hay una de ellas que tiene como 2 metros de agua, se ha embalsado, al ser impermeable, se ha embalsado el agua y es una laguna, una de ellas. Y luego en el puente de los Nogales, y la vegetación se lo está comiendo. La vegetación se lo está comiendo porque en el fondo se repara y no se conserva. Es como cuando decimos, se hace la foto y luego después ya me olvidé de aquello. Por eso tan necesario que siga creciendo esa conciencia, y bueno, y tan encomiable la labor, ¿no?, de instituciones como por ejemplo el Museo
arqueológico Museo Arqueológico de una maravilla, de podemos Córdoba, sentirnos que da orgullosísimos lugar efectivamente, y nuestra red de museos municipales, sí, nuestro también, Museo de Bellas ¿por qué no? Artes, Claro. en fin, tenemos mucho, ¿no?, que agradecer, y aún así, pues siempre que hablamos, ¿no?, con sus responsables nos dicen, es que efectivamente, es que quisiéramos aglutinar toda la grandeza de Córdoba. Es muy difícil después de siglos de expolio y además de abandono total, así que hay mucho trabajo por hacer, Paco. Claro que sí, el siglo del trigo es un gran almacén de material arqueológico, Sí. y bueno, porque no hay posibilidad de exhibirlo, y Medina Zahara, que hablar. ¿Qué decir, no?